Buenas noches, gente. Muy bien, vamos a ver quién se va uniendo a esta live. Hola, Cristian. Qué gusto me da, de verdad que gracias por aceptar la invitación. Vamos a dar un momentito a que más gente se vaya uniendo. Hola, Cas. ¿Qué tal? En sabadito. Así es, nuestro sabadito de historias de conversión. Pues bienvenidos a todos los que se están uniendo. Muy buenas noches. Y nada, estas son historias de conversión que lo estamos haciendo ya desde algunas semanas. Cada día, cada noche, una historia. Y bueno, el día de hoy, entonces estoy súper contenta, la verdad que sí, que me hayas aceptado la invitación, Cristian, porque de verdad te admiro mucho como evangelizador. Siempre digo que Cristian es como un Juan Bautista, como la voz que grita en el desierto, de verdad que sí. Y, y nada, vamos a tenerlo entonces en este momento con nosotros, que nos va a compartir. Los que lo conocen, pues qué bien, los que no, para que lo conozcan. Vamos a probar conexión porque, bueno, no sabemos si está Cristian con buena conexión. Entonces, vamos a ver cómo nos sale eso. Entonces, nada, Cristian, te voy a invitar y vamos a hacer la prueba, ¿va? Creo que sí. Sí, Pero, ¿pero se escucha? súper bien. Oh, perfecto. No, pero Ya, perfecto. Súper ya. bien, Cristian. Es que donde estoy, probablemente la velocidad la tenía en cero, básicamente. Entonces quería ver si probar con los datos de mi teléfono, pero bueno, parece que va a funcionar aquí con esto. Nada más Pero ideal. dos preguntas antes. Este, hablo de usted, de tú, porque yo a las consagradas siempre, generalmente, cualquier consagrado, le hablo de usted. Pero Como eso. quieras. E se vai a ser em espanhol, ou tenho que falar um En pouquinho portugués. de português. Não, essa live, Christian, vai ser toda em português. Sim, porque eu tenho que dizer a verdadeira história do pão de queijo. É... Nossa! Made in Mexico, já. Já, já. Já. Te la Sí. debo. Ya, aquí la tengo, o sea, ya se está pudriendo, o sea, ya está en la fecha de caducidad, ¿ok? Pero yo no abro mano, es el único paquete en esta casa. Yo digo, no, es de Cristian, ese es de Ya, Cristian, no me la ya. toque, Bueno, aquí está la prueba. ya me los comeré añejos. Sí. Ay, nada. Pues muchas gracias, Cristian, qué gusto por fin. Mm. Te conozco así personalmente, que no es personalmente, virtualmente, pero bueno, pues nada, ahí ya te acompaño desde hace un rato. Sí, no, Y no. Muchas gracias por la invitación. no, feliz de la vida. Y nada, Cristian, la idea un poco de esta historias de conversión es que puedas o sea, compartir un poco pues tu camino de fe. Si desde siempre has tenido como o sea, este caminar que tienes ahora, cómo ha sido el principio de tu caminar en la fe, si fue algo familiar, si fue una gracia de Dios, si fue algo que se cultivó, eso, en tu ambiente, porque tengo entendido que eres de Guadalajara, de Jalisco, ahí Tierra donde, Santa, que es lo mismo. algo así. Ya, Y tengo ya. entendido que ahí, bueno, se siembra mucho, pues nada, los valores de la fe, entonces me imagino que también eso te tocó Tierra de mucho, ¿no? mártires. Tierra de mártires, semilla Ya, de, de santos, ¿verdad? ya. Y nada, y cómo llegaste a estar ahí en Estados Unidos, cómo llegaste a encontrar un poco tu camino vocacional como evangelizador. Eh, Nada, conocer un poco eso, cómo ha sido la trayectoria. Sabemos que toda nuestra vida es una conversión, ¿verdad? Continua, Claro. cada día es como una conversión. Pero nada, ¿cómo ha sido la inicial de tu vida? Si puedes compartir un poco. Sí, yo creo que ahí tú me interrumpes si necesitas alguna pregunta, porque Sí. yo arrancándome en el cantinfleo y toda la cosa, entonces ahí me hacen las preguntas si necesitas cortar.
Bueno, vengo de una familia en Guadalajara. Eh, de esto no me recuerdo, pero mi mamá me decía que creo que a los 4 o 5 años yo le decía que quería ser sacerdote por que quería ayudar a un sacerdote viejito. La verdad que yo no me acuerdo de eso. Como a los 7 años ya me acuerdo que había una cierta inspiración, pero yo decía que quería hacer tres cosas. Abogado, como mi papá, en paz descanse, futbolista y sacerdote. Y bueno, rápido lo de abogado se quitó, aunque pues en cuanto a pleitos lo sigo haciendo, ¿eh? Entonces, el, el, y cuando yo para las fechas no soy muy bueno, ¿eh? Pero calculo que unos 11 12 años, supe de que había una cosa que se llamaban preseminarios. En el Seminario Diocesano de Guadalajara, en el verano se hacen varias series de preseminarios, que es como una semana que uno se va a vivir ahí y más o menos ve más o menos cómo es la vida del seminario y todo esto. Entonces, yo intenté ir, eh, no estaba teniendo así como o sea, no se vayan a entender mal, mis papás siempre fueron de una fe fuerte, ¿va? Pero quizá pues me veía muy pequeño y quizá no recibí todo el apoyo que yo esperaba como tal. El problema está en que le salí pues desde el principio muy radical en mis decisiones. Entonces, literalmente me fui de mi casa, para buscar la oficina de vocaciones, etcétera. No se me acuerdo ni cómo llegué. Sí me recuerdo que al regreso, bueno, cuando llegué, inclusive no me cobraron todo lo del preseminario, porque pues vieron cómo llegaba. Y de regreso tomé un taxi que salió la conversación a nivel de fe y el taxista no me cobró y era bastante lejos. Entonces, ¿Cuántos años tenías? 12 años. 11 12 años por ahí. Ya. Ya. Entonces me le salí por un día, desaparecí de mi casa para poder hacer eso. Pero eh, hice el preseminario y después todavía me quedaba un año para terminar la secundaria y en ese año estuve en lo que se llamaba promoción vocacional, ¿va? Que era una vez al mes o una vez cada 15 días, ya no me acuerdo. Se iba a una sección del seminario para seminaristas externos, ¿va? Entonces, que están a punto de entrar o alguna cosa de esas. Pues tú estabas en Entonces, tu casa con tu familia y sí, ibas una vez al mes más o menos sí, más o menos, y ya se quedaba uno un fin de semana ahí, en esa. Es una casa que se llama así, de promoción vocacional, ¿va? Entonces, no era propiamente el seminario, pero una casa reservada precisamente para dar un acompañamiento a aquellos que quisieran entrar al seminario y estaban fuera, o sea, viviendo en su casa todavía, porque les faltaba terminar algún tipo de estudio. Bueno, en el seminario de Guadalajara se puede entrar inclusive a hacer la secundaria. O sea, después de la primaria se puede entrar a la secundaria. En mi inicio yo intenté hacer eso, pero no se dio simplemente. Y en el año que tuve todavía fuera antes de entrar al seminario, se me abrieron muchos campos en la cuestión del fútbol, al punto de que se me ofreció una oportunidad para comenzar en una división de abajo del fútbol profesional. Y ya. en paz descanse, lo tengo que decir porque la respuesta fue muy uh, evangélica, vamos a decirlo así. Era un jugador que a mí no me tocó verlo jugar, mi papá sí. Mi papá fue jugador de fútbol también. Él nomás no llegó a primera división porque se casó, gracias a Dios, porque si no, no hubiera nacido. Pero él jugó en una división abajo con la UDG, la Universidad de Guadalajara, los Leones Negros. Entonces, de ese mismo equipo, el que tenía la categoría menor, o vamos a decir la segunda división, era un brasileño que había jugado fútbol profesional, muy famoso ahí en la UDG, que se llamaba, le decían Cheo Siqueira. Entonces, él fue el que le dijo a mi papá, oye, ¿le darías chance a tu hijo para que se viniera y se integrara y todo esto? Y mi papá pues le dijo, bueno, pues la decisión es de él. Entonces, yo realmente, en el momento no sé por qué dije que no, porque en realidad me llamaba más la atención el fútbol que entrar a un seminario. Entonces, pero obviamente a la distancia ya veo los planes de Dios, ¿va? Pero cuando le dije que no, mi papá le dijo a Cheo Siqueira, en paz descanse también,
Le dijo, no, pues no, dice que mejor prefiere entrar al seminario. Y esta fue la respuesta de este exjugador y entrenador profesional brasileño. O sea, no, 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 entonces déjalo, que él va con el mejor entrenador y con el mejor equipo. Ah, ¿qué Entonces, tal? ya no entré. Todavía el primer año del seminario, si me hubieran preguntado por qué entré, pues por ser sacerdote. Pero así como que para qué quiero ser sacerdote no había una cosa como una claridad, ¿no? ¿Tenías más hermanos o no? ¿Eres hijo Yo único? sí tengo, no, Ah, tengo 4 hermanos varones y una mujer, una hermana. ah, Entonces, somos 6. Yo soy el segundo. ujú. Entonces, cuando se dio el primer año, en el segundo año del seminario, creo que ahí sí ya fue el parteaguas, no en el sentido a nivel vocacional, bueno, sí afectó a la parte vocacional del sacerdocio, pero es un parteaguas porque me aclaró la parte de la vocación existencial, que es la vocación a la santidad. Y es porque me topé con una señorita de 24 años, francesa, doctora de la iglesia, a ver si la adivinas. La Este, Teresita hermosa. esa, ya me topé con sus escritos, y ella me abrió un panorama totalmente existencial, ¿va? Entonces, estuve pues los 3 años de la preparatoria ahí dentro del seminario. Después un cuarto año que ya es como, ya seminario mayor, pero se llama el curso introductorio, ¿va? Que es como un tipo de noviciado entre los diocesanos, ¿va? Todo un año en un pueblo así en la sierra, muy bello. Y al término, bueno, yo llevaba los 2 últimos años, o sea, tuve 4 en el seminario de Guadalajara de interno, y los 2 últimos años se incrementó, porque siempre lo había tenido, eh, una cuestión de misión. Muy particular me llamaba la atención la misión en Asia y muy particular Tailandia, porque me di cuenta de que es básicamente uno de los primeros focos de prostitución infantil a nivel mundial, etcétera. Es un drama ahí en Tailandia. Pero fue precisamente en el segundo año del seminario que yo me encuentro con una entrevista a Salma Hayek, esta actriz mexicana. Ella tenía muy poquito de que se había ido a Estados Unidos a probar suerte. Ella era famosa en novelas en México y se fue a Hollywood. Y en esa entrevista que le hacía, me acuerdo que era un periódico, no sé si existe todavía, creo que se llama El Mural de Guadalajara. Y empecé a leer la entrevista y ella pues habla de cómo la menospreciaron acá en Estados Unidos por ser bajita, hispana, etcétera. Pero dice que básicamente la puerta que realmente le abrió en Hollywood fue una película que hizo con Antonio Banderas, que fue donde hizo su primer desnudo. Y entonces ella dice que cuando vio el guión, dice que en automático pensó en sus abuelas. Ella había sido de una formación católica y muy apegada a sus abuelas. De hecho, ahí, la otra vez estaba viendo una entrevista que le hicieron hace algunos años, en donde le tocan lo de las abuelas y llora. Ella es muy sensible, era Mm. muy apegada a sus abuelas. Entonces dice que cuando leyó eso, que iba a hacer ese desnudo, dice, en automático pensé en mis abuelas. Dice, ellas van a ver esta película. Entonces me negué, pero le vinieron, pues ahí las cuestiones de que no, tienes que ser profesional, de por sí te han cerrado los caminos y ahorita que tienes la oportunidad, por una cuestión de que no quieres estar desnudo, te puede cerrar la puerta. Entonces terminó haciéndolo y hasta ahora mismo, ya Ujú. puede salir desnudo en cualquier película. Inclusive hace algunas críticas a la iglesia, es media crítica, aun cuando el Papa Francisco se la ha ido ganando un poco a poco, ¿va? Porque Mm. ya la integró un proyecto que tienen allá en el Vaticano. Pero, Ah, mira. pero bueno, el punto está en que a una hora ella misma dice que ha sido la escena más larga de su vida, porque dice que la tuvieron que grabar y grabar y grabar porque no paraba de llorar, no paraba de llorar, no paraba de llorar. Entonces yo cuando leí eso dije, a ver, esta mujer reconoció su pecado. Esto era una cuestión de una cuestión de su conciencia. Pero no basta el reconocer el pecado. Si se reconoce el pecado, pero no se va a la misericordia de Dios, es una losa muy pesada que al término te vas a obligar a relativizar o a normalizar el pecado para que se calme en tu conciencia, ¿va? Entonces, mi pregunta en automático cuando leí esa entrevista fue, ¿y no había un solo católico en ese foro donde ella estaba grabando
que hubiera reconocido ese signo de que ella estaba en una cuestión de arrepentimiento, de conciencia, etcétera, y que le pudiera haber dado la mano, sin puritanismo ni nada por el estilo. Entonces ahí empecé a hablar con mi director espiritual de la necesidad de evangelizar dentro de los medios de comunicación, no tanto en el hecho de producir cosas católicas, sino de acompañar a las personas que están dentro del medio secular, ¿no? Entonces lo fuimos viendo, para no hacer el rollo largo. Pues evidentemente lo mejor era ir a las bases de los medios de comunicación, y son 3 bases, ¿verdad? La Ciudad de México, Miami o Los Ángeles. La Ciudad de México se descartó rápido porque, bueno, tú sabes que también parte de la Legión han trabajado en esa zona de medios de comunicación secular. O sea, en México sí hay un trabajo con la gente de los medios de comunicación secular. Los Ángeles, centro de comunicaciones, pero más en inglés. En realidad el centro de comunicaciones hispano y que no está tan cubierto en esta parte era Miami. Entonces, pues empecé a irlo discerniendo, y al término de la preparatoria, mi director espiritual me dice, mira, ve al curso introductorio. Como es un año más espiritual, las materias ya no son tan filosóficas y todo eso es algo más espiritual, vas a poder discernir mejor. Entonces, listo, ahí empecé a discernir, pero encontré mucha resistencia de mis formadores a dejarme ir. Entonces, claro, pues uno guapo, uno santo, pues dice, no, se nos va, y luego se nos cae el rating, ¿no? Entonces, pues no, se le va la estrella. No. Entonces, no, tenía, y uno de los sacerdotes de ahí del curso introductorio me dijo, mira, tú tienes espiritualidad muy de Santa Teresita, carmelitana, lo que sea. ¿Por qué no intentas dar a lo menos 6 meses más? O sea, te damos ya la salida del seminario, pero 6 meses más, te quedas todavía aquí en México, pero buscas a los carmelitas a ver si te dejan entrar esos 6 meses sin que ellos asuman de que te vas a quedar con ellos, pero quédate 6 meses ahí. Para probar, ver la espiritualidad, el carisma, no sé. Yo creo que por una parte ellos querían todavía dejarme para acá. Y bueno, al menos 6 meses. Yo realmente dije, no me van a dar así, o sea, ¿cómo me van a aceptar diciéndoles, no me voy a quedar con ustedes, nada más quiero estar 6 meses con ustedes? O sea, ¿qué congregación me agarra así? Entonces, pero no, fue al contrario. Hice la llamada y el carmelita, se me va su nombre, una persona muy noble, muy sencilla, sacerdote, le dije, mira, estas así son las cosas, así son las cosas. Y dice, con gusto, vente con nosotros 6 meses, etcétera, y todo. Y ahí se vio un poco la parte de la providencia también, porque ellos su postulantado lo tienen en Querétaro. Entonces yo fui, y ahí en Querétaro hay una bendición, ¿no? Es un regalo de Dios, porque nuevamente la parte femenina de clausura, pues ellas no salen a hacer promoción vocacional. Y el monasterio de Querétaro siempre está lleno, siempre. Ya fundaron en El Salvador, han fundado en varias partes porque se les llena de pronto y tienen que pedir permisos porque no pueden ser más de 21, creo, por constitución. Entonces es una bendición, es un florecer ese convento. Y cuando yo llegué ahí, curiosamente estaban discerniendo las monjas de clausura en ir a fundar a Miami, el primer monasterio de clausura. Entonces, literalmente, para mí fue algo muy provincial de por qué Dios permitió que estuviera en eso. Claro, después, este sacerdote que me dio el permiso, pues no estaba ahí en la casa formadora. Entonces, ya después los otros, no sé si no tuvieron muy buena comunicación, y una vez un sacerdote me dijo, oye, una cosa, ¿tú pretendes continuar con nosotros? Y le dije, no, yo desde el principio les dije que no. Entonces ahí el formador... Tú tenías clarísimo. Sí, no, yo sí, pero yo creí que le habían pasado esa información. Entonces ya ellos hasta ya me habían hecho hasta el hábito así a mi medida, etcétera. Entonces, pero yo creía que estaban bien comunicados entre el sacerdote que me dijo que sí y los que estaban en Querétaro. Les dijo que no. Entonces, pues sí me dijeron, pues entonces creo que si no vas a continuar, sí, mejor creo que velo como un signo de que ya lánzate y prepara camino para Miami. En general estuve un mes, casi 2 meses, y fue muy bendecido ahí con los carmelitas descalzos.
sin Entonces ser... fuiste enviado allá para poder preparar el camino para poder ayudar en lo que se necesitara para la fundación de la rama femenina, ¿algo así o No, no? no. Ah, Cuando yo fui, o sea, yo nomás iba a mis 6 meses cumpliendo lo que me habían dicho los del formador del seminario, de que antes de ir todavía pidiera esa chance, y como me la dieron, pues yo la acepté. Pero la providencia está que, estando ahí, al ver las monjas de clausura, que estaban siendo requeridas por el arzobispo de Miami, porque en Miami no había monasterio de clausura, para ir para allá. Entonces fue muy providencial porque prácticamente llegamos casi juntos, ¿va? Y realmente ellos son mi familia acá. Yo no tengo ni el más remoto familiar acá en Estados Unidos. Toda mi familia es de México. Entonces, cuando me dijeron eso, bueno, pues ya salí. Sí me quedé un poquito más de meses por tramitar el aspecto de las visas y todo eso, porque el seminario en Miami no me quiso ayudar en cuanto a tramitación. Tú llega y ya veremos. Entonces fue algo complicado, pero salieron las cuestiones providenciales. Eso también fue providente porque en esos meses que estuve, se me vinieron los restos de Santa Teresita desde Francia a Guadalajara a visitar. Entonces, la oficina de comunicaciones de la arquidiócesis me pidió ayuda. No sé si todavía tengan, había una agencia de publicidad católica, de diseño gráfico católica de la arquidiócesis, y como siempre me ha gustado el diseño gráfico, ahí estuve y realmente le serví como para la promoción. Y en esa promoción se me abrió las puertas, por ejemplo, en Televisa Radio, y fue interesante porque cuando yo llegué, pues yo nomás fui a dejar un CD, me acuerdo del de Geset, de Corazón de Arpa, y el póster de la visita, a ver si Televisa Radio quería cubrir algo de la visita, etcétera. Y pues terminó así como en un cónclave ahí todo entre los locutores platicando su vida y sus penas. El subdirector lloró, etcétera. O sea, que se impregnó tan así que después me dijeron, no, tú ven, aunque pase la visita, tú sigue viniendo todos los días. Sobre todo un muy famoso locutor, inclusive llegaba y me pedía la liturgia de las horas, y en su descanso de los programas se hacía las laudes, las vísperas, las completas, todo juntos de una vez. Entonces ahí fue también un ir percibiendo precisamente la realidad de las personas que trabajan en el mundo secular de los medios de comunicación. Y pues llegó la visita, pude ayudar con eso, y ya posteriormente sí fui para acá, para Estados Unidos. Tuve todavía como unos 3 meses, llegué a una parroquia acá a Los Ángeles por cuestiones de logística y varias cositas, y llegué a Miami ya llegué a Estados Unidos en el 2000, luego salí 2001. En el 2002 me pidieron, ya la arquidiócesis me puso en una misión al sur de Miami, y esa fue una cosa que también no la esperaba, porque yo iba muy claro con el proyecto de los medios de comunicación secular o la gente que está en esos medios. Y antes de entrar al seminario me pidieron que estar un año en parroquia, y me mandaron al puro sur del condado de Miami-Dade, en donde se llama Homestead, esa zona, en donde están todos los campesinos. O sea, de hecho, en el argot mexicano, allá en Miami se dice que en Miami solamente hay mexicanos en 2 partes: en Homestead, los campesinos, los migrantes, y en Univisión, o sea, los artistas y todo ese tipo de cosas. O sea, es muy, muy abierta. No, claro que lo hay, pero la clase media mexicana en Miami prácticamente no existe. O son los que realmente tienen dinero y los más famosos, o son los más despreciados, los campesinos indocumentados, etc. Entonces, ese campo yo no lo tenía en mi agenda. Y fue muy providente el pasar ese año ahí. Ya después pasaría otros años después, por propia voluntad ahí. Entré al seminario, y se terminó un año, y bueno, se discernió también con mi director espiritual el salí. Desde que salí comencé con la misión, salí en el 2003. Y desde el 2003 hasta la fecha he estado como misionero laico, evangelizando. Ya dentro de esto, pues de la misión, pues ha salido pues varias iniciativas, varias experiencias, ¿ya? Pero ya de hecho, ya la mayoría de mi servicio ministerio
es propiamente como laico, o sea, desde el 2003, que son 13, 16, como 17 años, más o menos. Entonces, sí, porque de seminarista, sí cuento los momentos que inclusive estuve fuera, pero en trámites, vamos, sí, nunca me dejé de comportar como un seminarista, etcétera, aun cuando no, estaba en transición. Vamos a decir que como seminarista duré 7 años, pero ya como misionero laico tengo, sí, como 17, ya. Sí, 17. entré al seminario a los 14. Desde los 14 años salí de mi casa y ya no, ya ¿Y no tus regresé. papás, qué dijo tu familia cuando tuviste que ir a Estados Unidos? Y, o Bueno, sea, aquí sí me gustaría hacer como unas aclaraciones, sobre todo por si hay personas, sobre todo más chicos, porque, o sea, en definitiva, yo no sentí un apoyo como lo hubiera querido, pero lo que he aprendido es de que inclusive fui hasta un tanto injusto con ellos porque yo de alguna manera tengo un carácter muy radical. Me acuerdo una vez que mi mamá, creo que fue en el primer año, mi mamá me decía, pobrecita, me decía, ¿y te acuerdas mucho de nosotros? Le digo, no, porque cuando estoy jugando fútbol, juego fútbol, cuando estoy estudiando, o sea, siempre he sido muy enfocado y muy radical, o sea, no ando dispersado. Pues, o sea, yo le di varias puñaladas sin yo saberlo, ¿ah? Entonces, a la vez eso creó un aspecto quizá de fricción a nivel familiar. En este sentido, yo lo primero que recomendaría a muchachos, sobre todo si son muy jóvenes, porque es evidente que si ya es uno mayor de edad y todo eso, pues los papás siempre se resentirán de que se les vayan sus hijos, no solamente a la vida consagrada, sino al matrimonio, lo que sea, o a estudiar. Eh, pero cuando son chicos, ellos todavía tienen una preocupación mayor, aunque les voy a decir una cosa, eh, evidentemente ellos se preocupaban después de los 3 años de seminario menor, cuando pasé a Tapalpa, porque en el seminario menor nos dejaban salir todos los fines de semana. Entonces, ujú. los domingos íbamos, entonces yo seguía viendo a mi familia. Pero ya cuando se hace el curso de introductores en un pueblo, y era una vez cada 6 meses. Entonces, y luego les salgo con esto de Estados Unidos, ellos, si yo a mí salió complicado poder tramitar una visa, etcétera, ¿va? Porque te piden hasta las perlas de la Virgen, al menos al mexicano. Entonces, ellos sabían que ni remotamente ellos un día podrían verme acá en Estados Unidos. Entonces, pues sí, viene la parte de los papás, ¿verdad? Como tal. Ujú. Pero lo que yo digo que uno debe tener la comprensión es de que yo sabía de los peligros y los riesgos que estaba tomando, pero estoy dispuesto a pagar el precio, es decir, porque estoy comprometido en ellos. Ellos se tienen que tragar de alguna manera una decisión que no es de ellos, es ajena de ellos, y que no los entrenaron para eso. Así Entonces, es. así como digo que no creo que haya tenido todo el respaldo, que me pusieron muchas trabas, sobre todo cuando quería viajar a Estados Unidos y todo esto, de la misma manera tengo que decir que tiempo después yo reconocí que, que por muy convencido que yo estaba de mis decisiones, se me estaba olvidando contemplar esa parte muy de los padres, ¿va? Y lo que sí estoy consciente es de que Dios, sobre todo a los papás que son generosos para con los hijos, les espera una recompensa muy especial, porque la verdad sí sufren bastante, y más si sufren con alguien que en realidad se mete en muchos problemas, como yo. Entonces, o en muchas áreas de evangelización que, de hecho, yo muchas cosas no les cuento a mi mamá. Me imagino que como mamá se las ha de oler. Pero yo me meto en muchas cuestiones en donde va de por medio ya no mi reputación, sino mi vida. Entonces, yo digo, si de por sí los padres que entregan a un hijo, ya sea la vida consagrada o como laico, como soy yo un laico, pero en la evangelización, Dios les tiene un premio muy especial, más a aquellos que nos hizo un poquito más anormales en la cuestión de la evangelización, y porque realmente sí pasa mucha preocupación. Pero aquí también me acuerdo que una vez me dijo mi mamá, que decía, en el fondo, ¿cómo me dijo? Digo, palabras más, palabras menos, me decía, mira, esto ya fue ya caminado a muchos años después. Eh, Mira, sí me preocupaba, pero en el fondo, al verte tan convencido,
en realidad tu padre y yo, dentro de nosotros estamos tranquilos. Porque decimos, así se lo coman los leones, va convencido, punto, ¿no? Y dice, y a veces nos preocupábamos más por alguno de tus hermanos que los tenemos aquí, pero los vemos tambaleantes, indecisos, eso sí nos preocupa, ¿eh? Entonces, esto me lo dijeron de años después, o sea, les paso el tip para decir que si quieren dejar tranquilos a sus papás, sea la decisión que sea, el matrimonio, la vida consagrada o proyectos verdaderamente buenos y verdaderos, no importa lo riesgoso que sean, los papás exteriormente se van a preocupar, chance, y te hacen un chantaje, se ponen sentimentales, lo que tú quieras. Pero en el fondo, yo les digo, se van a quedar sumamente tranquilos si te ven convencido. Así es. Si no estás convencido, créemelo que sí les partes el alma, porque eso les preocupa. Es decir, lo huelen. se está lanzando una cosa, pero no está dispuesto a pagar el precio. Entonces, dice, si le toca sufrir, no va a tener sentido ese sufrimiento, ¿eh? Inclusive una vez mi mamá me dijo que una vez me había soñado crucificado y ella abajo. Entonces, y pues digo, ay, pues qué bonito sueño. Qué hermoso. Ya me preparan Qué hermoso. Pero esa cuestión, o sea, sensiblemente pues son nuestros papás y siempre se preocuparán, pero en realidad en el fondo se quedan tranquilos cuando ven convicción por parte de uno. Entonces, sí. Pero bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, no sé, porque si no, puedo cantinflar. No, ¿tus hermanos te han apoyado? ¿Tus hermanos? O sea, mis papás son católicos, todos fueron cursistas también y todo. O sea, sí hubo un apoyo siempre porque ha sido una familia católica como tal. Quizá el que le costó más a mi hermano mayor, que era con el que me iba a jugar fútbol, etcétera. Pero bueno, él también después se casa y en general sí, inclusive por mis tíos, o sea, de hecho la parte del seminario menor, acá el seminario en los Estados Unidos, básicamente la diócesis te lo patrocina, básicamente. En México yo tenía que pagar colegiatura en seminario menor. Sí. Y gracias a un tío fue el que porque siempre hemos sido de clase media baja o a veces muy baja, entonces y precisamente mis familiares como un tío fue el que me apoyó en el pago de todo el seminario menor, de las mensualidades. Entonces siempre lo he tenido, pero yo creo que ese es el punto. Si hubiera sido una vocación más normalita, creo que no hubieran sufrido tanto. El problema es que le salí demasiado anormal en los riesgos que tomo. Entonces, y eso sí, pues lo han ido pues un poquito procesando a sorbos, a tragos, ¿eh? Pero también Dios va formando el corazón sobre todo de los padres, los va preparando. Digo, ya mi papá falleció, pero les va dando también las gracias de ir madurando conforme va pasando los años de la vocación, ¿eh? Entonces, que chance ya salían algunas otras personas que su hijo se iba al seminario y la mamá llorando, y ahora la mamá de uno dice, no seas exagerado, etc. O sea, pues ellas ya agarran experiencia y hasta recomiendan a otras, ¿no? Entonces, pero ciertamente sí tengo que decir, o sea, no solamente mi vocación, sino mi vida como tal, sí no es normal en muchos sentidos. ¿Y cómo ha sido como ese proceso así de descubrimiento de tu vocación personal? Porque tuviste una intuición súper clara cuando estuviste en el seminario, o sea, Dios te la dio, ¿no? O sea, un poco por la inquietud de tu corazón, que hacía sintonía con todo lo que, como había una sensibilidad, ¿no? O sea, hacia esta historia de esta mujer, o sea, que no había nadie ahí que pudiera, y fue habiendo una confirmación. ¿Y cómo ha sido como ese desarrollo de ir escuchando la voz de Dios en tu interior, ir caminando conforme los pasos que Dios te ha ido marcando a lo largo de toda tu vida para seguir manteniéndote en esta vocación como laico, evangelizador? Me imagino que Dios fue confirmando todo eso. Sí, o sea, a nivel como personal, yo creo que hay una cuestión, bueno, yo como laico no estaría obligado a eso, pero para mí ha sido como siempre un foco muy personal,
que es el consejo evangélico de la pobreza. O sea, para mí, esa a mí ha sido como, ahora sí que, como decía San Francisco, así, realmente dama pobreza, porque realmente ha sido, digo, si me llevo a casar, que se entere que ya tengo una mujer antes que se llama dama pobreza, ¿no? Entonces, porque esa no la dejo nunca, entonces, si Dios me da la gracia. Porque yo creo que la pobreza la pobreza evangélica no es un fin, sino es un medio, ¿eh? Pero bueno, Madre Teresa de Calcuta decía que si podía resumir lo que brota de la pobreza dice libertad. Entonces, precisamente la libertad que da en el hecho de no tener miedos, de entrar a áreas de evangelización en donde la mayoría se pregunta, oye, pero ¿y qué tal si resbalo? ¿Y qué tal? ¿Y va a estar complicado esto? ¿Y se necesita dinero? Etcétera. Entonces, cuando hay pobreza, te digo, o sea, pasas, o sea, da una libertad en este sentido y por lo tanto lo hace a uno crecer espiritualmente en muchas dimensiones, ¿verdad? Entonces, evidentemente... la confianza, el abandono, la providencia. Sí, ¿no? Y también el hecho de la pobreza en sí, porque evidentemente yo sí creo que las palabras de nuestro Señor de que da el 100 por uno son verdaderas. En providencialmente yo doy un pan y me llegan 10. O sea, pero yo digo, eso es el 90% de las veces. Muchas veces uno da el pan y no llega realmente nada. Entonces ahí es donde yo digo, pero no vayan a creer que ahí no se cumple la palabra de Dios, ahí se cumple más. ¿Por qué? Porque ahí Él está dando una providencia que no es material, está dando la providencia de que si yo soy pobre no es por una moda, sino por el pobre de pobres, que es nuestro Señor. Entonces, cuando el Señor no me provee materialmente, me está dando algo mayor. Acompañarle en la pobreza que él vivió. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar su cabeza. Entonces, para un verdadero evangelizador, uno se siente amado de ver que el 90% ve la providencia de Dios. Más, ahora mismo no pienso. Bueno, no la tengo aquí. Estaba bajando mi maleta y yo en realidad tengo pensado grabar unos videos sobre esto porque varios evangelizadores me han preguntado cómo le hago en estas cuestiones. Entonces, yo no tengo tarifas, no obligo ni donación, etcétera, tipo de cosas. Entonces, pero aun cuando a veces me dan algo, pues muchas veces yo lo pongo en la maleta y se me olvida. Entonces, hoy fui a una parroquia a confesarme así en el carro, estaba en confesiones y di todo lo que tenía. Cuando regreso estaba revisando mi maleta y me salieron como $100 en billetes de uno, de todo, que sabrá Dios cuánto tienen ahí. Antes no se echaron a perder. Entonces, la providencia siempre es infinitamente mayor, pero la providencia, materialmente hablando, pero la providencia espiritual es asemejarse a Jesús. O sea, porque él me da, cuando me da pan, evidentemente me ayuda a tener una vida y a seguir entregando esa vida. Pero cuando me da una gracia espiritual, como en el sentido de decir, no, pues ahora no te doy materialmente y ahora pasa la pobreza que nuestro Señor pasó en tierra. Eso es algo mucho mayor si es que realmente yo vivo la pobreza por nuestro Señor. No, o sea, de hecho, la Iglesia siempre ha diferenciado eso entre pobreza evangélica y pauperismo, ¿eh? De hecho, ha habido herejes, los Fraticelli, por ejemplo, que ni siquiera tocaban el dinero, ¿eh? O sea, pedían que se los pusieran en la capucha, el dinero, etcétera. O sea, no tocaban, pero ellos terminaron como herejes, ¿verdad? Literalmente. ¿Por qué? Porque ya la pobreza la vivían desvinculada de nuestro Señor. Y la única pobreza que vale la pena es la de nuestro Señor. Entonces, bueno, la parte de la pobreza, hay santos que me han marcado mucho. Por ejemplo, bueno, Santa Teresita. En el caso de los varones, el que me ha marcado, San Juan de Ávila, que es un sacerdote diocesano. A veces lo confunden con San Juan de la Cruz, pero es diferente. Son de la misma época. San Juan de Ávila, para mí me ha marcado mucho. San Pedro de Alcántara, que fue el que ayudó a Santa Teresa en la Reforma, porque llegó un punto en donde Santa Teresa, precisamente en este punto de pobreza, pues todos los sacerdotes más doctos y todo le decían, no, adelante con esa reforma. Pero cuando ella quería vivir la pobreza como los primeros ermitaños carmelitas, le dijeron, no, eso eran otros tiempos, bájele, no sea tan exagerada, etcétera. Y hay una tremenda carta que escribió San Pedro de Alcántara a ella, palabras más palabras menos, dice, en cuestiones de consejos evangélicos,
no escuche a letrados, no escuche a teólogos y todo eso, escuche a los que lo viven, ¿no? Porque la pobreza no se dio más a hombres que mujeres, y adelante, y no tenga miedo, etcétera, y se animó a meter esta parte. Pero ella se confundía mucho porque los que le decían que no eran sacerdotes buenos, ¿verdad? Inclusive San Pedro de Alcántara le dice, y ellos seguramente se salvarán cuando mueran. ¿Por qué? Porque cumplen con lo esencial. Cumplen con la pobreza de espíritu, que es la obligatoria, con la que nos revisarán a todos, que es no tener el corazón puesto ni en $1 ni en 10 millones de dólares. Ya la pobreza evangélica es a semejanza de Jesús. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Es el mendicantismo de los franciscanos y de los dominicos, etcétera, etcétera. Eso no, por eso se llama consejo. Eso Dios no lo obliga. Es lo que Jesús le dijo al joven rico. El joven rico, si le da un infarto ahí, se salva, no se condena, porque estaba cumpliendo con todo lo que era necesario para ir al cielo. Simplemente le hizo un llamado a dar un paso más profundo. En este caso, por ejemplo, le puso la casa de la pobreza, vende todo, etcétera. O sea, te quedas sin nada y me sigues. Entonces, él no quiso, con esto, él no se está yendo al infierno ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque sigue siendo un hombre bueno, cumple con los mandamientos, etcétera. Simplemente este extra, que en Dios no lo obliga, pero cuando uno voluntariamente lo abraza, sí le abre muchos campos de discernimiento, ¿no? Y en mi caso me ha ayudado mucho para conocer mis propias miserias, las miserias ajenas, los padecimientos de otros, también el contacto con los migrantes, que me ha abierto de primera mano esa parte. Por ejemplo, en Miami, me abrió también las puertas, sin yo buscarlo, de esta área de los fashion, de la moda. De la moda. Los fashion modelos, exactamente. Y era tratar ahí. Evidentemente hay mucho riesgo. Yo no soy de palos, pero yo ya vivía algo que después me confirmó el Papa Francisco, ¿eh? El Papa Francisco dice, prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse. Entonces, no es que uno sea imprudente y se meta en áreas que uno no se debería meter, pero es que llega un punto en donde si uno no se mete, nadie se va a meter. Y eso sí, lo que sobra es una posición puritana, ¿eh? Porque quienes condenan a esas modelos encueradas, inmodestas, etcétera. O sea, yo de hecho en mi Instagram muchas veces he tenido que hacer ciertas modificaciones, lo había cerrado y todo esto, porque en Facebook puedes cubrir uno a sus amigos, en Instagram no. Entonces, lo que me llegaban. ¿Y tú qué andas siguiendo esas encueradas y todo eso? O sea, y yo le decía, o sea, ¿tú crees que la única manera de seguir esas muchachas es porque, no, ¿sabes qué? Yo quiero ver sus fotografías, etcétera? Ni se contemplan precisamente esa área de esas almas necias. Si supieran sus historias, si las escucharan lo que están pasando, lo que han pasado, o sea, la línea es muy delgadita, ¿va? La línea es muy delgadita, soy consciente de eso, de esta cuestión. Pero es que vuelvo, por ejemplo, aquí en Los Ángeles es el centro principal a nivel mundial de producción de pornografía a nivel mundial. Y no hay una sola iniciativa por parte de la Iglesia Católica para ayudar a las personas que están dentro de la industria. Para los adictos sí, y muy buenas, de los obispos de los Estados Unidos. Pero, ¿quién atiende a la actriz de la pornografía? Al productor, que es una mafia en donde uno hasta se mete... es que es un tipo de narcotráfico, uno está apostando el pellejo ahí. O sea, esas áreas no hay, al menos yo no las conozco. Entonces, de ese tipo de iniciativas. Entonces, por eso digo, esta parte de la pobreza quizá, y de estos santos que me han ayudado bastante, me ha ayudado porque ciertamente si empiezo a pensar en lo que me he metido humanamente, nunca me hubiera metido. Pero ya desde esta otra perspectiva, pues sí, ya confiando en Dios, ¿no? En ese sentido, también fue muy provincial nuevamente lo de las carmelitas, ¿no? Que parece que pues se trajeron la bendición, ¿no? Porque ya en Miami tienen ya más de 10 años, pues del 2001, y apenas están tratando de terminar su convento, ¿no? Porque no había convento de clausura, las habían puesto en un convento de vida activa y pues no caben, o sea, no está hecho para
monja de clausura en que su mundo es un monasterio, de ahí no sale. Entonces, y ellas han sido mi respaldo. O sea, yo personalmente, la vida contemplativa para mí es muy especial, porque precisamente en las cosas que me meto, sería muy soberbio de mi parte creer que lo que se ha logrado haya sido solamente por mis aptitudes. O sea, yo sé en absoluto que es la vida contemplativa y bueno, de los laicos también, que muy ocultos están ofreciendo sus sacrificios, enfermos, etcétera. Para mí ese es como mi soporte. Porque sí, si no, de otra manera, no creo que yo haya podido. Entonces, este misterio de la comunión de los santos, para mí ha sido fundamental, ¿va? Sobre todo porque, esto también le decía la otra vez a una amiga, le contaba esto, de que hay muchas cosas de bendiciones que después uno nunca las da por hecho hasta que las contrasta. Ejemplo, o sea, yo salí de mi casa desde los 14 años. Acá en Estados Unidos he estado totalmente solo, digo, no tengo ningún familiar ni nada por el estilo. Y he pasado por un montón de cosas. Pero nunca, jamás yo me he sentido solo. O sea, esta soledad como depresiva, de nostalgia, etcétera. A veces me dicen, ¿extrañas algo? Pues no sé, las tortas ahogadas, si acaso. Y por decir algo, pero yo no soy de extrañar. O sea, me hizo como con un corazón muy desprendido, de familia, de tierras, etcétera. ¿Y te gusta más Miami o te gusta más California, etcétera? O sea, yo no voy turisteando a ver dónde me gusta. Entonces, esta parte de desprendimiento, pero parte mucho en el hecho de que en realidad no me siento solo. Pero una vez haciendo un retiro con una parroquia de Miami, una parroquia bastante adinerada, la mayoría eran de varones, pero la mayoría eran empresarios y esto. Y a mí me sorprendió, ahí me di cuenta de una gracia que yo había recibido y que nunca la había agradecido, porque siempre ha sido así. No empiezan a llorar la mayoría de empresarios. Me siento solo, yo digo, tienes esposa, tienes hijos, tienes una empresa, estás forrado en dinero, etcétera, etcétera. La inmensa mayoría de esos realizados varones se pusieron a llorar y la mayoría decían que se sentían solos. Fue ahí donde capté que también Dios para las misiones que le propone a uno, lo prepara, le da unas gracias. Y a veces unas gracias que uno ni siquiera las percibe. O sea, yo no era, hasta ese momento, yo nunca le había agradecido, gracias Señor, por la gracia de que razones, ahora sí pensándolo bien, razones para yo haberme sentido deprimido, solo, ya me regreso, me voy con mi mamá, etcétera, de sobra. Y no ha pasado eso. Y yo digo, ¿y yo hice algo para eso? No, pura gracia, pura gracia. Ya. Entonces, muchas veces en el contraste también uno va leyendo su historia vocacional, ¿no? Sí. Eso decía también Santa Teresita, ¿verdad? Que dice, siempre los más grandes pecadores dicen que son los que más aman. ¿Por qué? Porque se les ha perdonado mucho, ¿eh? Y ella dice, no, yo creo que yo amo más, porque a mí el Señor no me perdonó, me evitó la caída, ¿no? O sea, los que cayeron muy bajos, pues muy agradecidos con el Señor, porque desde dónde lo sacó. Pero yo tengo que estar el doble, yo tengo que amar mucho más que un pecador arrepentido porque a mí me evitó la caída, ¿verdad? Entonces, en muchos sentidos, yo sí veo esa providencia de Dios para conmigo a nivel vocacional, porque de otra manera sí no creo que pudiera haber continuado, no sé. ¿Qué te ayuda en tu vida? ¿Qué dices así? Tus pilares, ¿no? Para la perseverancia en tu camino de fe, de misión. O sea, básicamente lo mío es muy básico. O sea, desafortunadamente ahorita por la pandemia se ha limitado, pero para mí la parte eucarística es la fundamental para mí. Tanto de misa diaria como una hora de oración, preferente luego con el Santísimo cuando se puede. Lo que he venido, por ejemplo, desarrollando, pero hace muy poco, y eso es interesante. O sea, mi relación con la Virgen siempre ha sido de mucho cariño, pero no ha sido bajo el rosario. Lo del rosario lo he venido aprendiendo, no aprendiendo, sino
el hecho de hacerlo diario, tendré que 2, 3 años por ahí más o menos, ¿verdad? Porque sí, mi relación para con ella era diferente, ¿verdad? En el sentido de que no se limitaba a la parte del rosario. Básicamente, pues eso, la oración personal y la vida eucarística en cuanto a cosas previamente como hacer. Y hay otras cosas que tienen su beneficio no necesariamente a nivel religioso, pero afectan la parte religiosa. Por ejemplo, en el sentido de que con el tiempo fui haciendo ciertas cuestiones como si compro una camisa, saco una camisa. Yo no tengo más ropa de la que tengo. Solamente tengo una semana de ropa, punto. ¿Eh? Entonces eso, por una parte, yo tengo que decirlo. O sea, ni siquiera se tienen que impresionar. Yo lo hago por practicidad. O sea, Claro. yo básicamente todas mis posesiones en 3 mochilas y una maleta me caben de todo y hasta sobrando. Entonces, espacio. Entonces, en esta parte lo hago también por una parte de practicidad, pero sí afecta a la parte espiritual a favor, ¿va? Porque generalmente cuando uno posee más de lo necesario, psicológicamente uno le resta o atención o energía a otras cosas, ¿no? O sea, si yo tengo mi carro afuera, yo de alguna manera tengo una preocupación si me lo roban. Ahora, si tuviera 3 carros, tengo 3 preocupaciones. O sea, entonces, cuando más se tiene, evidentemente psicológicamente y todo eso va acaparando más. Entre menos se tiene, nuevamente a nivel práctico me facilita la vida, pero a nivel espiritual pues realmente uno ve la diferencia de que uno se puede enfocar realmente en lo más importante, ¿no? Cuando no tiene más que lo básico y a veces ni siquiera lo básico. Entonces, por ahí es lo que se me viene, porque no sé, tengo por ahí una coronilla que formulé, que se llama coronilla del Fiat, que fue hace años, pero la tengo que modificar porque también es parte de la maduración que he venido teniendo. La coronilla básicamente se basa, porque para mí el fiat del hágase más fuerte es el de la agonía en Getsemaní. Y entonces esa coronilla básicamente es una oración que generalmente la que hago siempre que inicio una charla y todo esto, que está formulada con unas palabras de Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, y partes del Evangelio. Y después se meditan trozos de la Biblia en donde está marcado el fiat, del hágase. Y simplemente se repite por 10 veces, Señor, bueno, tal como la hice hace muchos años, el Señor, no mi voluntad, sino hágase la tuya. Señor, no mi voluntad, sino hágase la tuya. Entonces, ahora lo que he cambiado, pero no he hecho los cambios así oficiales, cada vez tengo más un sentido de eclesialidad, ¿no? Y ver cómo las oraciones de la iglesia, el 90% son plurales. Entonces, la he cambiado, Señor, no nuestra voluntad, y le he puesto lo de siempre hágase, porque quiero remarcar esto, que es la parte de, ¿cómo se llama mi website? Semper Fiat, ¿verdad? Siempre hágase. Entonces, Señor, no mi voluntad, sino siempre hágase la tuya. Señor, Señor, no nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Entonces, esta cuestión marcada de la voluntad también, de hacer la voluntad de Dios siempre, en todo, no solamente en el hecho de un proyecto de evangelización, sino en el hecho de lo que voy a hacer ahorita al dormir, etcétera. O sea, que todo esté impregnado de la voluntad de Dios. Es también como una pauta de referencia en mi experiencia, ¿va? Va por ahí un poquito más o menos. ¿Comparte después? ¿Cómo? ¿Nos compartes después ¿De qué? la coronilla? Sí, bueno, la coronilla sí está, la pueden encontrar, ¿Dónde está? O sea, está en en iBooks, está tanto inclusive con audio o solamente el librito. Okay. Pero está la antigua, o sea, la que está en singular. Y bueno, también se hace 10 veces y luego, bueno, se hace
la oración esta que le llamo del Fiat, y luego un Padre Nuestro, una Ave María, 10 veces esa oración, luego el Gloria al Padre, y luego 3 veces la ejaculatoria de la humildad. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. ¿Tienes cómo hacer Y, un así de Insta y lo pones en tu historia ¿de qué? de la O sea, coronilla? lo Así escrito. literal, así como si Sí, fuera ya una lo puedo cosa poner, así. sí. Sí, y al final se termina con las letanías de la humildad del cardenal Merry de Val. Ujú, sí. Este, y ya, es muy sencillita, es súper breve. Entonces, los misterios posiblemente los vayan a un poquito modificar, porque básicamente son 3 los fiat más importantes, ¿no? O sea, el de la Virgen, Echanchira Domini Fiat Mihi Secundum Verbum Tuum, aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Luego está, que ese es de hecho el primer misterio. Ujú. Luego el tercer misterio, puse el Padre Nuestro, Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y el quinto, que es el último, que es el de non mea voluntas et tua fiat, o sea, no se haga mi voluntad sino la tuya en Getsemaní. Entonces, estoy en eso, pero ya la reforma sí, porque tengo una locura. De todos modos, en estos días esperaba grabarlo. El problema es que tenía un problema con la conexión de internet, pero yo iba a hacerlo privado, pero de hecho me voy diciendo por si cuando saque ese video pido que se haga lo más viral posible para que le pueda llegar al Santo Padre. Lo que he venido meditando hace años es proponerle que ahora mismo el Santo Rosario tiene 4 misterios: los gozosos, los luminosos, los dolorosos y los gloriosos, ¿no? Juan Pablo II fue el que agregó lo de la vida pública de nuestro Señor, pero todavía no están completos, porque está a falta lo que Carlos de Foucault decía, la vida oculta de Nazaret, que de hecho es la mayor, 30 años, nada más ni menos. O sea, nosotros en los misterios del Rosario solamente rezamos 3 años de la vida de Jesús, nada Ujú, más. ujú. Entonces, pero la vida oculta de Jesús, de 30 años oculta, que pues, no sabemos. Entonces, mi propuesta para el Santo Padre es de que existan los misterios, yo le llamaría del silencio, ¿eh? De Ah, qué hecho, bonito. ni se citarían. Primer misterio, pues que no sabemos nada. Primer misterio y corrido, o sea, porque rompe. Nosotros que a veces esto me agrada mucho del Papa Francisco, de que él dice que no quiere una iglesia instalada. O sea, porque procuramos muchas veces ver en la religión nuestras propias seguridades, ¿verdad? O sea, nos queremos sentir los buenos, los seguros, en doctrina, en todo, etcétera, etcétera. Y muchas veces eso rompe con el sinsentido. De hecho, al pobre Papa lo agredieron bastante cuando habló de que Jesús fracasó en la cruz, pero es que sí fracasó, humanamente fracasó. Ahora, el mismo Juan Pablo II decía que Jesús estaba fracasando en la cruz, pero dentro de ese fracaso estaba venciendo. Pero ya es otra dimensión. Entonces, esta visión, de hecho, mi respaldo teológico lo haría mucho con el aporte del beato Charles de Foucault, Carlos de Foucault, que a mí me gusta decirle que es el santo del fracaso, ¿eh? Porque, o sea, es que ni hasta en su propia muerte fue de accidente. O sea, sí se metieron a unos bandidos, etcétera, pero se le salió el tiro al muchacho que lo estaba cuidando. O sea, que ni siquiera puede presumir, ay, morí por causa de la fe. No, de chiripa moriste. O sea, y uno de sus biógrafos me encanta porque dice, Carlos de Foucault, Dios lo amaba tanto, 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 que lo mandó a convertir a los musulmanes y les dio el privilegio de no convertir uno solo. ¿Cómo? ¿Privilegio no convertir? No se entiende esta situación. Es básicamente, de hecho, el Carlos de Foucault, él habla de que la espiritualidad oculta de Nazaret, le habla en lo práctico o pastoral sería el desbrozar. O sea, él mencionaba que la iglesia está como sobrepoblada solamente en 2 dimensiones de la evangelización, que es el cosechar y el sembrar. Y es normal, porque a los que Dios los llama a cosechar los frutos, pues hay un placer, está viendo los frutos. A los que llama a sembrar, pues no ven los frutos, pero ven la semillita, la meten. Al siguiente día ven una plantita así chiquita. Pero lo que propone Carlos de Foucault son los desbrozadores, es decir, no van a ver ni el fruto, ni semilla, solamente se van a dedicar
a quitar piedras, tierra, etcétera, todo seco, todo, etcétera. Ay, Y en lo Cristian, oculto, en lo se nos va a normal. acabar en 20 segundos nuestra live. Ok, está bien, está bien. No, es que yo te digo, si no me pagas, yo me pico, ¿eh? Pero bueno, va en esa proposición de que quiere ser el Padre y ojalá se Bueno, puedan hacer para tener sí. ya los 5 misterios y que estén los misterios del silencio de la vida del Señor. Gracias, Cristian, No, al de verdad. contrario.